Bueno, buenas tardes una vez más. De parte de mi esposa, de mis hijos y de parte de nuestros amados pastores, el pastor Juan Carlos, que nos acompaña esta tarde junto con su esposita Lizer y sus hijas. Estamos aquí reunidos. Hoy tenemos una tarde de coinonía y compartimos un almuerzo, charlamos un ratico, pero también vamos a estudiar la palabra de Dios un rato. Entonces, hoy tenemos el privilegio de estar acompañados aquí, vuelvo y lo repito, pastor Juan Carlos, su esposita Lizer, su familia están aquí con nosotros. Entonces, vamos a seguir en el estudio de nuestro tema que ya llevamos varios domingos estudiando, que es el tema de la carta del estudio a los Colosenses. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en el video pasado, de lo que usted puede ver en el video pasado. Si usted no lo ha visto, lo invito para que lo vea, que se titula Estudio Bíblico de la carta a los Colosenses, cuarta parte. Lo encuentra ahí en el canal de YouTube. Si no se ha suscrito, suscríbase, lo invito. Entonces, hoy vamos a ver desde el capítulo 2 de la carta a los Colosenses. Ahorita ahí está la Biblia si quiere, para que usted también pueda participar. Capítulo 2 de la carta a los Colosenses, vamos a leer del versículo 20 al versículo 23 y vamos a leer del capítulo 3, el versículo 1 al 17. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en el estudio pasado, la clase pasada. En la clase pasada, en el video pasado, pudimos ver cómo Pablo, en el versículo 1 del capítulo 2, vimos cómo Pablo tenía una gran lucha, sostenía una gran lucha por la iglesia. Y usted lo puede mirar ahí en el capítulo 2, versículo 1, que Pablo dice y afirma y dice algo que dice ahí en el versículo 1, porque quiero que sepáis que he tenido ¿qué? Con gran lucha sostengo por vosotros. Sostengo una gran lucha. Y explicamos en el video pasado qué significaba eso de gran lucha. Vimos cómo Pablo estaba allí sosteniendo una gran lucha. No la estaba pasando bien, porque Pablo en ese momento estaba ¿dónde? En la cárcel. Estaba en la cárcel. Por eso una de estas cartas de los Colosenses se conoce como una de las cartas o las epístolas de la prisión. Entonces vimos también que Pablo no quería que la iglesia fuera engañada, lo que hablábamos ahorita aquí con mis hermanos. La iglesia está siendo engañada y muy fácilmente, y vimos en el versículo 4 del capítulo 2 que Pablo le da una advertencia a la iglesia diciendo que no quería que la iglesia fuera engañada. Eso lo vimos también en la clase pasada. También vimos cómo Pablo aclara a la iglesia sobre la obra hecha por Dios en los creyentes a través de una circuncisión, pero no una circuncisión hecha por manos de hombres, como se hacía en el Antiguo Testamento con el pueblo judío, sino una circuncisión espiritual, hablando metafóricamente, en su corazón. Su corazón se hizo una circuncisión, llamémoslo así, como afirma el mismo apóstol Pablo, pero de una manera espiritual. ¿Okay? Hubo un corte en el corazón, quitando de nuestra vida el pecado, la naturaleza pecaminosa. Y por último también vimos como Pablo, vimos en el video pasado, también vimos como Pablo les recuerda a la iglesia su estado y la deuda que tenía antes de conocer a Cristo. ¿Cómo estábamos nosotros antes de ser creyentes? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios, ¿sí? Y teníamos una deuda que el mismo Señor Jesucristo dice que pagó en la cruz del Calvario. Pagó esa deuda que teníamos. Entonces hoy vamos a seguir con nuestro estudio del capítulo 2, como lo dije al principio, capítulo 2, versículo 20 al 23, capítulo 3, del 1 al 17. Entonces, si gusta mi hermano, amado pastor Juan Carlos, me colabora con la lectura, capítulo 2, versículos 20 al 23. Amén. Llevo la palabra al Señor con respeto y reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni autoques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguna contra los apetitos de la carne. Amén. Y el capítulo 3, sigámoslo, sígale hasta el 17, por favor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas las cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces vamos a mirar lo que pasa aquí primero entonces en el versículo 20. Pablo hace una exhortación a la iglesia, y como lo puede ver ahí en el versículo 20, usted si quiere acompáñeme, dice, Pablo le dice a la iglesia, pues si habéis ¿qué? Muerto, dice Pablo allí, pues si habéis muerto con Cristo, dice, en cuanto a los rudimentos del mundo. Entonces, ¿qué será eso de haber muerto con Cristo? Entonces, nosotros morimos al mundo, morimos al pecado con Cristo Jesús. Y eso lo podemos ver, por favor, hermanita, colabóreme con Romanos 6:6, y ahí podemos mirar a qué se refiere Pablo con morir en Cristo, haber muerto con Cristo. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿quién fue muerto? Nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza. Fue muerto con el Señor Jesucristo. Entonces Pablo le dice a la iglesia, bueno, ahora ustedes han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Dice que ya no estamos sujetos a los poderes que dominan este mundo, o sea, ya no hacemos parte del mundo. Lo que hablamos ahorita cuando estamos en el almuerzo, no hacemos parte del mundo, aunque estamos en el mundo, no hacemos parte de ese mundo. Entonces, aunque vivimos en un mundo que para nadie es un secreto, que está lleno de pecado, lleno de maldad, Es que yo creo que es que entonces ya no estamos sujetos a los poderes que dominan este mundo, es lo que trata de decir Pablo ahí. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los movimientos del mundo, ya no estamos sujetos a los poderes de este mundo. Como les digo, ya aunque vivimos en un mundo lleno de pecado, nosotros ya morimos a ese mundo, a lo que hacíamos antes, y más adelante vamos a ver lo que Pablo nos explica. Entonces mira que a Pablo hace una pregunta ahí muy bonita, y quiero que ahí en el capítulo 2, en el capítulo de Colosenses, en el versículo 20 hay una pregunta. ¿Me ayudas por favor, pastor? ¿Qué preguntas hay? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Entonces Pablo en pocas palabras está diciendo, ¿por qué viven como si todavía fueran de este mundo? Si ustedes ya nacieron de nuevo, si ustedes ya murieron al pecado, si ustedes murieron con Cristo, ¿por qué siguen haciendo lo mismo de antes? Y Pablo se esfuerza a decirle a los hermanos de Colosas, y nos dice a nosotros también, porque esto viene también para la iglesia hoy día, ¿por qué siguen en lo mismo? ¿Por qué ustedes ahora siguen viviendo como si todavía fueran del mundo? ¿Por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo el dominio del mundo? Hay mucho creyente que hoy en día todavía le va a dar mucha importancia a las cosas del mundo, y que si el político dijo, que si el presidente dijo, que la guerra no sé qué, sabiendo que nuestra mirada, como vamos a ver más adelante, no está en esta tierra, sino está en el cielo. Entonces Pablo aquí se esfuerza dándole como una exhortación y un ánimo a la iglesia, diciéndole, bueno, ahora ustedes ¿por qué viven así? Porque todavía es como si fueran del mundo. Y dice ahí dice, por ejemplo, dice, no manejes preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, ¿sí?
como no toques eso, porque comen aquello, Siendo como- que porque... Como legalismo también. Como legalismo. ¿Has escuchado? Hay gente que dice que no hay que comer carne, que no hay que comer que la sangre, entonces que como la rellena que está rica, uy, esta rellena rica. La rellena que como le echan sangre, no sé, yo no sé cómo la preparan, la verdad, y No me digas corregirán. Y que no la come, y que no comen porque eso es pecado, porque se someten todavía a preceptos del mundo, que como el mismo Pablo dice acá en la escritura, dice que esos preceptos tienen dos características. La primera, mírenlo ahí, dice que en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Y mire, una de estas características es que es doctrinas de hombres. Y miremoslo por favor, pastor, ayúdeme con Isaías 29:13. Mire lo que habla Dios a través del profeta Isaías. Habla sobre esto de doctrinas o preceptos de hombres. Isaías 29:13. Cuando miramos muchas veces en la iglesia, llegamos a esas iglesias donde creen que un cristiano, para enseñar al cristiano, discipularlo, decirle no haga esto, no vuelva a mirar televisión, no vuelva a decir grosería, no vuelva a hacer aquello, o sea, como no vuelva a hacer, y ya eso es discipular. Entonces nos están diciendo no puede pecar más, no puede, y no haga porque peca, o sea, no puede. Cuando al contrario, la idea que me está diciendo, puedo no pecar, porque lo que estamos viendo ahí en Colosenses es muy bonito, que dice que ya morimos en Cristo al mundo. Cuando morimos recibimos un poder, y ese poder de vencer el pecado. Entonces, sí, puedo no pecar es diferente a decir no puedo pecar. O sea, ahora puedo porque tengo el poder. ¿En cuál estamos? Isaías 29:13, por favor. 29:13 dice aquí la palabra del Señor. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, muchas veces el creyente, nosotros los que nos llamamos cristianos y creyentes y que llevamos, no sé, 5, 10, 20 años en la iglesia o un mes, 2 meses, a veces nos dejamos influenciar por esas cosas que son solamente mandamientos de hombres. ¿Pero por qué pasa eso? Porque nos da pereza tomar este librito, escudriñarlo y leerlo. Entonces así llega cualquiera que dice que lo llamó el Señor, que es pastor, que es apóstol, que es profeta, y llega y le dice a usted que esto es gris sabiendo que es verde, y usted a todo le dice amén. ¿Por qué? Porque desconoce la verdad que está en la Biblia. Entonces por eso nosotros como creyentes no nos debemos de someter a preceptos de hombres, doctrinas de hombres, porque además de que son doctrinas de hombres, esos son temporales, van a pasar. Y mire lo que dice la escritura, el versículo 23 dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y le quiero leer una versión diferente, y dice lo siguiente, dice: es verdad que tales cosas pueden parecer sabias, porque exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo, pero son cosas que no honran a nadie, pues solo sirven para satisfacer los deseos puramente humanos. O sea, nada más sino satisfacer nuestro cuerpo. Entonces Pablo se está esforzando para decirle a la iglesia de Colosas: mire, no sigan así, porque vio que la iglesia estaba como, ya habían conocido la verdad y la iglesia estaba como menguando un poco, y Pablo vuelve nuevamente y retoma el tema con ellos. Señor. Bueno, estamos hablando de que nosotros ya no somos del mundo, pero nos estamos sometiendo como si fuéramos del mundo. Cuando la iglesia cristiana comenzó, estamos hablando de la iglesia católica, que es la primera iglesia que se conoce ya como iglesia de Cristo en la historia. Entonces se pensó que si nos apartábamos del mundo íbamos a ser santos, apartándonos del mundo. Y que apartarse del mundo ya evitaba que pecáramos, pero fue peor. Entonces se crearon los monasterios, se crearon los conventos para encerrar hombres y encerrar mujeres. Y dentro de muchos lugares de esos monasterios había unos sitios que eran como unas piedras, como decir esta mesa, que tenía una escalera, era alto el sitio, 3 metros, 4 metros hacia arriba. Entonces allí un monje se subía y allá arriba se quedaba en esa piedra para evitar tener un contacto con el mundo. Se llamaron en ese tiempo los santos de los pilares, y los pilares eran las piedritas. Y ellos sufrían mucho porque decían que estando en esas piedras ya los que lograban después contar y escribir que los pensamientos que tenían eran corruptos, pensamientos morbosos, o sea, estando solos su mente era peor porque pensaba muchas cosas. Pero cuando ellos se bajaban de ahí y empezaron a salir a compartir con la gente, a ayudar a la gente, a hacer obra social, su mente se ocupaba y era menos cochina la mente, mezclada con el mundo y trabajando, que una mente de alguien que está, como decíamos acá, castigando el cuerpo, en duro trato del cuerpo, en humildad, como decíamos, en culto voluntario, que parece algo, como decíamos, algo como muy espiritual,
Una falsa una religiosidad. falsa religiosidad, y era peor porque su mente era la que estaba trabajando. Dice la Biblia que el pensamiento continuo del hombre siempre es el mal. Hermano. Entonces vimos cómo Pablo se está esforzando en esto, ¿sí? Y con lo que dice el pastor, cosas, doctrinas que solamente vienen de los hombres pero que no tienen ningún fruto en la vida de ningún creyente, ¿vale? Entonces, Pablo, ahí empezando el capítulo 3, hace como una exclamación y Pablo dice lo siguiente, ¿qué dice ahí? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué le dice a la iglesia? Buscad las cosas de arriba. Mira, Pablo anima a la iglesia, aquí en este versículo le está animando a la iglesia y le está afirmando, dice, si ustedes ahora que murieron con Cristo, como Cristo murió y resucitó, ustedes también resucitaron con Cristo, y si es verdad que ustedes resucitaron con Cristo, ya no sigan mirando las cosas del mundo, ahora pongan su mirada, miren las cosas de arriba. Pablo está diciéndole a la iglesia y nos está diciendo a nosotros ahora también, como iglesia aquí en este año 2024, miremos las cosas de arriba. Y miren lo que pasa, resucitados con Cristo. ¿Qué querrá decir eso de resucitados con Cristo? Entonces miremos la misma Biblia, porque que la misma Biblia hable, el Señor hable. Ayúdeme por favor Romanos 6.13, hermanita Lisset, y paso 2 Corintios 5.17. Es un texto muy conocido. Romanos 6.13, ¿qué dice? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6.13, ¿sí? Sí, Señor. Listo. Y 2 Corintios 5.17, pastor, que es un verso muy conocido. 5:17 nos dice, clarito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si de modo estamos en Cristo, entonces todo eso es nuevo. Ya no tenemos que seguir en los rudimentos de este mundo, en lo que hablaba Pablo al principio allí en la carta a los Colosenses, en los versículos anteriores, en cuanto a los rudimentos de este mundo. Ahora, Pablo nos alienta a algo que debe ser primordial en la vida del creyente, y es poner la mirada en las cosas de arriba. Mire, hoy día estamos viendo tiempos difíciles, y para nadie es un secreto que estamos en los últimos tiempos. Para nadie es un secreto que la maldad irá en aumento. Entonces nosotros debemos de poner la mirada en las noticias, poner la mirada en lo que dice el presidente, poner la mirada en lo que dicen los gobernantes de los reyes de la tierra. No, nuestra mirada debe estar puesta arriba. ¿Y qué significará eso en la parte de arriba? Dice, poner la mirada, dice, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde Cristo se ha sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en lo celestial. Salmo 110, por favor ayúdeme. Salmo 110, 1, y yo les voy a leer Romanos 8:34. ¿Qué dice el Salmo 110? ¿A dónde está? Hace referencia a dónde está sentado Cristo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra. Jehová le dijo a mi Señor. ¿Dónde está sentado el Señor Jesucristo en este momento? A la diestra. A la diestra de Dios Padre. Lo reafirma el salmista, pero también lo reafirma nuevamente Pablo ahí en Colosenses, ¿no? Que dijo, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está? Sentado a la diestra de Dios. Ahora, Romanos 8:34, mire lo que dice. Dice, ¿quién es el que aún condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Allí debemos de buscar las cosas donde está nuestro Señor en este momento, las cosas de arriba, no poner más la mirada en el mundo. Ahora sigamos. Siguiente versículo, del capítulo 3, mire lo que dice, versículo 2 dice, antes nos había dicho que busquemos las cosas de arriba. Ahora Pablo nos dice, poned la mira en las cosas de arriba. Antes nos dijo, búsquenlas. Ahora nos está diciendo, pongan la mirada. Entonces, esa palabra, poned, quiere decir lo siguiente. Piensen, mediten, reflexionen, consideren las cosas de arriba. ¿Y dónde vamos a encontrar las cosas de arriba? En la Biblia. No hay otro lugar. No es el sueño que tuve anoche porque de pronto hoy que comimos de pronto frijolitos y tuvimos un sueño y mejor dicho, ¿sí? No, es en la Biblia. Y si no está en la Biblia, ¿qué es? No tiene validez. Tenemos de aprender y hablábamos sobre la inmadurez del creyente. Porque el creyente, hay mucho creyente que son inmaduros o que somos inmaduros porque ponemos la mirada en cosas de los hombres.
y no ponemos verdaderamente la mirada en las cosas del Señor, en las cosas de arriba. No meditamos, no pensamos, no reflexionamos en las cosas del cielo, en lo celestial. ¿Sí? Pablo sigue diciendo aquí en el versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y dice el versículo 3 de Colosenses, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mire, nosotros morimos, como vimos anteriormente, morimos al pecado. Hemos muerto. Todos aquellos que nacimos de nuevo, es porque antes de nacer de nuevo habíamos muerto. ¿Sí? Tal vez no morimos físicamente, pero de una manera espiritual el Señor hizo la obra y morimos al pecado. A ese viejo hombre, a esa vieja mujer, que más adelante vamos a mirar a qué nos apartó el Señor. Nuestra nueva vida está con Cristo. Ahora nuestra vida, dice Pablo, que ya la vida no está en este mundo, la vida ahora está con Cristo nuestro Señor. Y lo reafirma allí en Colosenses. ¿Qué dice Colosenses 1.27? Ahí mismo, si quiere usted devolverse unos capítulos. 1.27. Sí, señora. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿cuál es ese misterio? ¿Qué es lo que nosotros? Que Cristo está en nosotros. Ahora resucitamos con Cristo y estamos con Cristo. Entonces ya no podemos poner la mirada en el mundo. Pablo nos invita, Dios a través de la pluma de Pablo nos invita a no poner la mirada más en el mundo, en los hombres, en las cosas que nos rodean, sino más bien ponerla en Dios a través de su santa palabra. Entonces, sigamos leyendo. Dice, porque habéis muerto, versículo 3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, con Cristo en gloria. Cristo es mi vida. ¿Qué dice el pastor Gálatas 2.20? Hermanita Lisset, Filipenses 1.21, por favor. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo es ahora mi vida. Ahora yo tengo que vivir lo que dice la Escritura. Y es que Cristo es mi vida ahora. Él es el que vive en mí, Él es el que gobierna mi vida, mis pensamientos, que gobierna mi ser. ¿Sí? Ahora Cristo vive en mí. ¿Y qué dice Filipenses 1.21 respecto a ese mismo tema? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí debe ser el morir, el vivir, Cristo. Y si algún día partimos de este mundo, pues gloria a Dios, tenemos ganancia. ¿Amén? Entonces, Pablo dice que Cristo, y dice ahí una frase muy bonita, vosotros también seréis manifestados, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Aquí hace referencia probablemente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo vuelva, nosotros también estaremos con Él, como lo afirma la Escritura, ¿vale? Ahora, miremos el versículo 5. Aquí hay una palabra muy bonita. ¿Qué dice el versículo 5, pastor? De Colosenses 3. Hacer morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 6, leemos hasta el 8, hasta el 7. Pues. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces Pablo le da ahora Pablo le da a la iglesia una serie de instrucciones y empieza diciendo esta palabra: hacer morir. ¿Qué querrá decir eso de hacer morir? Nos toca poner de nuestra parte. Sí, ya algo tenemos que hacer nosotros. No solamente vamos a esperar que ahora soy creyente y ahora esperemos a ver que nos llueva del cielo. No, vamos a poner de nuestra parte. Y esto que estamos haciendo acá en este momento es poner de nuestra parte, escudriñar la Escritura, buscar allí, mirar acá, leer acá, estudiar, reunirnos, orar. Estamos poniendo de nuestra parte. Y Pablo le está diciendo al pueblo, a la iglesia de Colosas, y nos dice a nosotros también: hagan morir, pues ahora, ¿qué? Y da una lista, mire. Le da una lista de 5 cosas. ¿Cuál es la primera? Hagan morir lo terrenal en ustedes, dice Pablo. Y lo primero es que dice que, ¿cuál es? Fornicación. La segunda es impureza. La tercera son pasiones desordenadas. Lo cuarto son malos deseos. Y la quinta es avaricia, que también es idolatría. Pablo es muy claro, el Señor es muy claro. La Biblia, a diferencia de cualquier otro libro, es muy clara y es muy directa. Aquí nosotros como creyentes no nos podemos quedar ahí quieticos
esperando que todo nos lleve al cielo, sino también debemos de poner, como dijo el pastor, de nuestra parte. Aquí Pablo es radical. Exacto, Que es no muy dice, radical. hagan dormir estas cosas o apóquenlas o de a poquitos, no. Hagan dormir, mátenlas de una vez. De una vez, o sea, Córtenlas. corte eso. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Eso lo dice Pablo ahí. Dice, avaricia, que es idolatría. Cosas, mira lo que dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y dice algo que nos tiene que confrontar, en las cuales vosotros, o sea nosotros, pongámoslo en primera persona, en los cuales nosotros, yo, Fabián Suárez, también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué dice hermanita Lice, por favor, Romanos capítulo 1, versículo 26 al 32, con respecto a este tema? 1:16. 1, 26 al 32. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda Sigue, tranquila. Estando testados, Sigue. ¿no? Romanos. Estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que no practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces Pablo en Romanos profundiza más Ya está. esa lista. Y ahí habla de cosas aún más fuertes, o sea, es como más explícito en la carta de los romanos, ¿sí? Entonces Pablo aquí a los colosenses dicen, hagan morir pues estas cosas que son terrenales. Y dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y ahí Pablo habla también sobre la ira de Dios, pero Efesios capítulo 5, versículo 6, ¿qué dice, pastor? Efesios 5, 6. No, dice. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice, nadie os engañe. Entonces, ¿será que estamos expuestos a ser engañados? ¿Cierto que sí? Cantidades de creyentes que hemos conocido, que usted conocerá o que tal vez conoce más que yo, pero han sido engañados y con palabras vanas. ¿Y qué pasa? Viene la ira de Dios, la ira del Señor. Entonces, ¿cómo no podemos ser engañados conociendo la verdad? Tristemente terminamos obedeciéndole a los hombres y no a la palabra. Exactamente, ponemos por encima de la palabra a los hombres. Y miren lo que dice ahí mismo Efesios capítulo 4, se lo voy a leer. Usted sígame en su Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 29 al 31. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hablando sobre estas cosas, dice, ninguna palabra corrompida salga, ninguna palabra... Entonces dice, versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Ok? Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Dice el versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y el versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Ok? Entonces, el Señor, aquí a través de la pluma de Pablo, nos da una instrucción que no tiene, llamémoslo así, opción. Aquí lo que estamos hablando es de una palabra que se conoce como un imperativo. Debemos de hacer morir las cosas terrenales de nuestra vida. Usted que es creyente, usted que es hijo de Dios, usted que profesa ser cristiano, usted que asiste a la iglesia, usted que es pastor, usted que es ministro, usted que es evangelista,
usted tiene que hacer morir, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, así como lo tengo que hacer morir yo. ¿Ok? Ahora, mire lo que dice Pablo aquí en el versículo 8, dice, pero ahora dejad también, o sea, aparte de hacer morir esas cosas que acabamos de decir, dejad morir también vosotros todas estas cosas. O sea, debemos también hacer morir otras cosas que no son al parecer tan graves, pero que también nos van a hacer pecar y nos van a hacer pasar malos momentos. Entonces, ¿cuáles cosas son? Léalo conmigo, por favor, ahí en el versículo 8 dice, ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Colosenses 3, 8. Entonces, ¿qué cosas? Hermanita Lisset, ¿qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hasta ahí. Entonces, mira, nos da una lista. ¿Qué tenemos que dejar? La ira. A mí me cuesta. Yo les soy sincero a ustedes y no me voy a poner aquí, mis hijos están de testigo y mi esposa y no me conoce nadie mejor que ellos. Pero a mí toda la ira me cuesta. Manejar la ira es muy complicado, el carácter. Pero el Señor nos conoce. Y cuando yo estudiaba este mensaje y yo lo preparaba, entonces uno se confronta. Sí. Y debemos dejar la ira, porque somos seres humanos, lo que hablamos anteriormente. ¿Qué más debemos dejar? El enojo, también la malicia, también la blasfemia y también palabras deshonestas. Y eso fue lo que leímos ahorita en Efesios capítulo 4, versículo 29 al 30. ¿Sí ¿Se acuerdan que lo leímos exactamente igual? Y les dice el versículo 31... Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces Pablo nos reafirma nuevamente y le pide a la iglesia que hagan morir unas cosas que, si podemos comparar esa primera lista con la segunda, pues la segunda es más suavecita. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Pero parece, ¿cierto? Pero la ira son unas reacciones malas que tenemos. El enojo es una condición interna de estar bravos a toda hora. Y vamos acumulando. Hasta que explotamos. Y eso es malo, porque a veces uno hace cosas que no debe hacer. Eso le hace pensar cosas que no son, lo hace ser celoso, todo eso, y es peor. Pero entonces aquí vemos, podemos llegar a pensar, decir, bueno, yo no fornico, yo no tengo impurezas, mis pensamientos son, mejor dicho, puros, no tengo pasiones desordenadas, no soy idólatra, no soy avaro, ¿sí? Lo que tengo es poquito, pero no, tengamos cuidado, porque ante los ojos del Señor, tanto la ira como la fornicación es igual. Entonces no podemos decir que es que, porque solamente yo me enojo pero no fornico, no estoy haciendo tal vez actuando mal delante del Señor. Entonces Pablo por eso toma muy en claro, y como dijo el pastor, es muy enfático y aclara y dice exactamente lo que debemos de hacer y lo que debemos de dejar. No es negociable. No es negociable, es algo imperativo, lo que se conoce como un imperativo en la Biblia, ¿vale? Entonces sigamos, versículo 8, ya lo leímos, ¿no? Ahora, dice el versículo 9. Aquí es algo muy bonito, dice que no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, miremos esto. Pablo le está diciendo aquí a la iglesia algo. No mientan, no se mientan entre ustedes. ¿Cuesta creerlo? Nosotros que tal vez creemos en el Señor Jesucristo, que practicamos el cristianismo, que somos creyentes, ¿cuesta creer que en la iglesia hayan mentiras? Y tristemente es así, hermano. Hay hermanos y hermanos que mentimos de pronto, o la típica mentira, hermanito, ¿usted cómo está? Estoy, mejor dicho, llevado, tengo problemas hasta el y llegó usted a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, y se acercó el pastor y se acercó el hermano, hermanito, ¿cómo está? ¿Cómo la dio? ¿Cómo la dio? Aleluya, bendecido, gloria a Dios en victoria. Y estando uno en la inmunda. ¿Eso no es mentir? Claro. Estamos mintiendo. Porque tal vez por orgullo, o porque no queremos que la gente sepa nuestra situación, o por ciertas y otras cosas, pero estamos mintiendo. Y de eso no se trata. La Biblia es muy clara y dice acá, nuevamente se lo leo, dice, no mintáis los unos a los otros, no se mientan entre ustedes. Efesios, por favor, ayúdenme, hermanita Lisset, Efesios 4, 22 al 25. ¿Qué dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué dice Pablo allí? ¿Desechemos qué? La mentira. ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo desechen la mentira y hablemos verdad cada uno con nuestro prójimo? Porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros de que conocemos, y como lo vimos en los videos pasados, miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, desechemos la mentira. Y aquí Pablo también le está diciendo a la iglesia. Ahora, Gálatas, pastor, 6:15. Pablo le dice que debemos de vestirnos del nuevo hombre, lo dijo ahí en el versículo 10, dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y Gálatas, el apóstol Pablo a Gálatas, que le dije en el 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué vale en Cristo? La nueva creación. Él nos hizo nuevos hombres. Antes, de pronto yo no tuve la oportunidad de nacer en el Evangelio, y antes de conocer a Cristo vivía en el pecado, me deleitaba en el pecado, hacía cosas que no debía hacer, las cuales ni siquiera de pronto ni se pueden nombrar, pecados innombrables, llamémoslo así, pero ahora soy una nueva criatura. Entonces dice Gálatas que una nueva creación es lo que vale en el Señor Jesucristo. Entonces por eso Pablo también le dice a los colosenses, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 11 dice, acá en Colosenses, sigamos en nuestra carta a Colosenses, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No hay diferencia entre personas, no hay diferencia entre naciones, no hay diferencia entre condiciones sociales, no hay diferencia, porque Cristo no hace acepción de personas. Romanos capítulo 10, versículo 12, ¿qué dice, hermanita Lisset? Y primera de Corintios 12, 13, pastor. Entonces, Romanos 10, 12. Muchas veces pensamos que por cumplir ritos en la iglesia, porque voy el domingo, porque tomo la Santa Cena y cumplo algunos ritos, ya estoy bien con Dios. Y aquí esa circuncisión es eso, el rito. Pero muchos cumplían el rito, pero su corazón no estaba apartado de Dios, como lo leímos en Isaías. Seguía como el viejo hombre, pero circuncidado. Sí, señor. No, pero entonces, 1 Corintios 12, 13 y de Meta Lisset, Romanos 10, 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. No hay diferencia entre griego ni judío, entonces es uno solo. ¿Y qué dice Corintios? porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Haciendo referencia a la unidad. Somos uno solo en Cristo Jesús. Y miren lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 28, se lo voy a leer. Dice de la siguiente manera, se me pierde ya. Y dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces somos uno. Entonces Pablo aquí dice que ya no hay siervo ni libre, ¿ok? Entonces somos uno. Ahora miremos lo que dice del versículo 2 en adelante de Colosenses, sigamos. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, y así también hacerlo vosotros. Mira, Pablo en estos versículos, así como en los versículos anteriores nos dio un listado de cosas que debemos de hacer morir y de dejar, ahora Pablo nos invita a hacer algo. Pablo y nos dice 5 cualidades o 5 características que debemos tener todos los creyentes. Yo lo he llamado, se puede titular como los frutos. El primero, miremoslo aquí. Dice Pablo, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Debemos de tener misericordia. Creyente, o sea, que si nosotros somos creyentes debemos de tener misericordia. ¿Qué es la misericordia? Tener compasión. Segundo, ¿qué dice ahí? Misericordia de benignidad. Dice, benignidad, debemos de ser benignos, debemos de tener bondad los unos por los otros. Pablo también le dice a la iglesia, le dice, benignidad, humildad. El creyente debe ser humilde. También le dice a la iglesia, de mansedumbre, habla sobre la mansedumbre, la gentileza. Y también dice, de paciencia. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, debemos tener misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Estas 5 cosas, frutos del Espíritu Santo que deben morar en nosotros, en usted, en mí, deben de morar.
vuelvo y lo digo, son frutos del Espíritu Santo, y solamente aquel que ha nacido de nuevo, va a tener los frutos del Espíritu Santo en su vida. Ahora mire, sigamos. Aparte de eso, Pablo añade lo siguiente. Sigamos leyendo, por favor, ahí donde estamos. Mire, dice versículo 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Mire, Pablo añade algo y dice que algo es muy importante y que es muy difícil, y usted de pronto me corrige. Debemos de soportarnos los unos a los otros. Qué difícil es soportar al hermanito, ¿no? A veces es complicado, no nos vamos a dejar con cuentos que de pronto el hermanito o la hermanita que no sé, que tal vez hoy no viene de buen ánimo y tal vez hoy no me miró igual que me miraba hace 8 días. Difícil soportarnos. Y no es fácil. Dos palabras pegaditas, paciencia y soportar. Están pegaditas. Están pegaditas. Y una va con la otra. Exacto. Tenemos que soportarnos y por eso Dios nos da ese fruto del Espíritu Santo que es la paciencia. Muchas veces somos insoportables. Sí. Y a veces nosotros mismos también no nos soportamos. Entonces, pero Pablo y el Señor a través de Pablo nos dice, sopórtense, dice, soportándose en unos a otros, ¿sí? Soportándose en unos a otros. Sean comprensivos, sean tolerantes. Pablo nos enseña, que nos pide que por favor seamos comprensivos con el hermano, con la hermana. Toleremos tal vez, porque tal vez ellos no saben lo mismo que sabe usted, o tal vez él no conoce lo mismo que conoce usted, y sí, necesitamos ser tolerantes y comprensivos. Ahora, pero también hay una palabra, ¿qué dice ahí al lado? Dice, ¿qué dice más? Dice, paciencia, soportándonos a otros, ¿y qué? Perdonándonos. Qué difícil es perdonar. Bueno, me va a decir usted que no, yo soy el máximo y yo perdono. Si me la hacen y eso no me pasa nada. Si eso que no me pasa, no, mentiras. No nos mintamos, como hablábamos anteriormente. Es muy difícil perdonar. Pero aquí el Señor nos invita a perdonar, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y dice algo, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo, ¿qué? Nos perdonó. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Perdonarlos a ellos también, ¿cierto? Antes de quejarse, perdone. Sí, exactamente, debemos de perdonarnos los unos a otros. Como también Cristo nos perdonó, así también hacerlo nosotros. Efesios, ¿qué habla Efesios capítulo 4, versículo 2? 4:2. Sí, señor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándonos los unos a los otros en amor. ¿Y el versículo 32 del mismo capítulo 4 qué dice, pastor? Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, perdonándonos. Pablo nos enseña y Dios nos enseña que debemos de perdonar. No es fácil. Tal vez usted diga, no. Hablamos ahorita de ciertas situaciones que pasan que uno puede decir, no, es que no lo perdono a ese personaje o a esa persona o a ese señor, a esa señora, no lo perdono. No, debemos de aprender a perdonar. Y más el creyente, más el que profesa la cristiandad y lleva en la iglesia 5, 10, no sé usted cuántos años usted lleva en la iglesia, tal vez lleve un mes, o lleve 20, o lleve 50, no lo sé. Pero una vez más, el Señor nos invita a perdonar. Necesitamos aprender a perdonar. Y sigamos, versículo 14, miren lo que dice, soportando el versículo 13 dice, y el versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, ¿cuáles cosas? La impaciencia, lo que leímos en los versículos anteriores. No soportarnos unos a otros. Exacto. Entonces, el pecado. Sobre tener misericordia, benignidad, humildad, porque usted puede tener mucha misericordia. Puede ser muy benigno, puede tener mucha humildad, puede ser muy manso, muy gentil, tener mucha paciencia, puede soportarse y puede perdonar a los demás. Pero mire lo que dice Pablo. Y sobre todas estas cosas, vestidos ¿de qué? De amor. O sea que si no tenemos amor, de nada nos sirve lo otro, porque usted podrá ser, mejor dicho, usted podrá tener mucha paciencia y es el hombre más paciente del mundo. O puede ser muy benigno, la mujer más benigna de este planeta que hemos conocido. O puede ser hermano, mejor dicho, que soporta lo que sea. Pero si en usted no hay amor. Y mire esto, mire lo que Pablo nos enseña acá. Dice, sobre todas estas cosas, dice, vestidos con amor, que es el vínculo perfecto. Y mira, hay un capítulo que Dios dedica completo al amor. Y es lo que se conoce como un capítulo monográfico, que habla de un solo tema. Y es Corintios, 1 Corintios capítulo 13.
Y dice que si usted habla en lenguas, que si usted tiene toda la fe del mundo, estoy parafraseando, ¿no? Que si usted hace milagros, que usted hace lo de todo, mejor dicho, que usted le da comida a los pobres, que si usted hasta entrega su propia vida y mejor dicho se queda pobre. Pero al final, si usted no tiene amor, no es nada. Perdió. Entonces aquí una vez más Pablo nos invita a que sobre todas estas cosas tengamos amor. Dice, volvamos a leer el capítulo, el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando hablamos de vínculo, vincular es algo que ayuda a unir, como a pegar, como una especie de catalizador en algunos químicos. Y yo aprendí hace unos 2 o 3 años, no lo sabía, con mis años y no lo sabía. Las mujeres toman calcio porque se calcifican mucho por el embarazo. Pero si usted no toma sol, el calcio se elimina, sale del cuerpo, porque no tomó sol. Y es lo mismo, si no hay amor, todo eso además es ahí superficial. Superficial, exactamente. Gracias, pastor. Entonces, sigamos, versículo 14. Sin amor entonces no hay nada, ¿cierto? 1 Corintios, y lo invito para que lo lea. Usted que va a ver este video, ustedes también, nuevamente. 1 Corintios capítulo 13, el capítulo que habla sobre el amor. ¿Ok? Listo, sigamos, ya vamos a acabar. Dice el versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Cristo gobierne, la paz de Cristo reine. Miremos Evangelio según San Juan. Ayúdame por favor ahorita, Lisette. San Juan capítulo 14, versículo 27. ¿Qué dice? El Señor Jesucristo está hablando ahí. 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces la paz de Cristo, el único que nos da esa verdadera paz es nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 14, mire lo que dice, se lo voy a leer. Y dice, porque Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y Filipenses también habla sobre el tema de la paz. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Pastor, ¿se me puede ayudar, por favor? Filipenses 4:7. Sí, señor. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Entonces esa paz va a gobernar nuestro corazón, va a gobernar nuestra vida. Dice el versículo 16, la palabra, dice el versículo 15, perdón. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Entonces ahora miremos, debemos de ser agradecidos. Ahí Pablo finaliza este versículo 16 dando una palabra muy clave. Debemos de ser agradecidos. Oye, y es difícil ser agradecido en este mundo. ¿Usted no ha conocido personas que tienen la ingratitud a flor de piel? Montón. A toda hora no ven lo bueno, sino toda hora es quejándose. Y no hay gratitud. Pero mire lo que dice el Señor allí en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 20. Mire lo que dice. Dando, ¿cuándo? Siempre. Siempre. Gracias. Dando siempre gracias, ¿en qué? Pues solamente cuando nos va bien, ¿cierto? No. Por todo. Y la Biblia es muy clara, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud debe ser por todo. Que si hoy nos fue mal, gracias. Que si hoy nos fue bien, gracias. Que si hoy lloramos, gracias. Que si hoy tenemos, gracias. Que si no tenemos, gracias. Pero es muy difícil llegar hasta allá. No es fácil. No es fácil. Pero solamente lo logramos a través de nuestro Señor Jesucristo y del poder de su Santo Espíritu. Él es el único que nos ayuda. Y ahora finalicemos con esto. Mire lo que dice, por favor. Ayúdeme con el versículo 16, pastora, en adelante, hasta el 17. De Colosenses. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Amén. Entonces aquí habla de algo muy importante. ¿Qué empieza diciendo el versículo 16? ¿La qué? La palabra de Cristo. La palabra del Señor more en abundancia, no un poquito, en abundancia en vosotros. Mire, hermanos, Pablo aquí nos invita a algo. Y a través del Señor, a través de Pablo nos está diciendo que nos llenemos de la palabra de Dios. Mire, mucha gente tal vez piensa que esto que hacemos, yo lo hago particularmente con mi esposa y con mis hijos. Hoy que tenemos invitados especiales acá que nos dan el honor de tenerlos, nuevamente al pastor Juan Carlos, su esposa Lisette, gracias por estar acá.
hoy lo compartimos con ellos, pero lo tenemos de hacer, ojalá fuera esto todos los días, porque necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Y no solamente la palabra del domingo, porque el error del creyente, del creyente modernista, llamémoslo así, no sé si sea la palabra, perdónenme si no, usted me corregirá, pero el creyente de hoy en día es que nos estamos volviendo cristianos domingueros. Y solamente nos conformamos con lo que escuchamos en el sermón, el día domingo. ¿Y cuánto dura el sermón? Máximo 1 hora, 1 hora y cuarto. ¿Cierto? ¿Y el resto de horas? ¿El resto de tiempo? El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿qué hacemos? Entonces el Señor nos invita, aquí lo dice muy claro Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia. Para que algo abunde debe haber harta palabra. Y esto que estamos haciendo es un esfuerzo también, aunque tal vez estamos cansados un domingo en la tarde, hoy son casi las 6 de la tarde aquí el domingo, aquí estamos hoy, a 2 de junio del año 2024, y ya que de pronto estamos un poquito cansados, pero nos estamos esforzando porque queremos que la palabra de Dios more en nosotros en abundancia. Entonces mire, la palabra de Dios, Pablo quiere que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí dice, siga leyendo conmigo, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Dice, enseñándonos. ¿Qué más dice? Exhortándonos. Entonces mire esto, la palabra nos enseña a conocer a Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? Si usted quiere conocer a Dios, lo tiene la palabra. ¿Sabe por qué? Mire, Evangelio según San Juan capítulo 5, hermanita Lice, creo que eso nos está ahí, capítulo 5, versículo 39. Mire lo que dice la palabra de Dios. 5:39. Si escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellos son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que hay esta vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Señor. ¿Quiere conocer a Cristo? ¿Quiere conocer a Cristo? ¿Usted quiere conocer a Cristo? ¿Quiere conocer al Dios de la Biblia? Escudriñe la escritura, lea, estudie, profundice. No hay otro camino. No es que eso viene porque simplemente dijo, ¿cómo fue el costeño? Porque no, hay que estudiar. Entonces la palabra, Pablo quiere que conozcamos a Dios a través de la palabra, porque la palabra nos enseña y la palabra nos exhorta. Y dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con un corazón agradecido, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Efesios, y finalizamos con esto, capítulo 5, versículo 19 y 20. ¿Qué dice? 19 y 20, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice que cantando con salmos, himnos, con cánticos espirituales y dando siempre gracias a nuestro Señor. Entonces, ¿cómo es nuestra manera de expresarnos? La Biblia nos enseña, salmos, himnos, con cánticos espirituales, dejando toda malicia, como lo vimos anteriormente, dejando la ira, dejando el enojo. ¿Vale? Amén. Ahora, finaliza el versículo 17 diciendo, y todo lo que hacéis, ¿qué? ¿Sea de qué? De palabra. Y sea, dice más, o de hecho. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Y finalizo con esto, todo lo que hagan, todo lo que digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre por medio de Él. Y esto que estamos haciendo, este video que vamos a subir a la plataforma de YouTube, a las redes sociales, si usted que lo va a ver después, cuando se ha subido este video, aquí con el pastor Juan Carlos, con su esposa Alicia, con mis hijos, no lo hacemos para que ganar audiencia y volvernos unos youtubers, no. Lo hacemos como dice la escritura, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por ser un instrumento en sus manos para poder enseñar la palabra. No somos los grandes teólogos, no somos los grandes tal vez evangelistas, pero lo hacemos con amor. ¿Para qué? Para que tal vez con una sola personita que el Señor toque a través de este video, quedemos más que satisfechos y el Señor hará que su palabra se extienda hasta donde tiene que llegar. Entonces una vez más lo invito, usted que me va a ver en el video, suscríbase a este canal y no se pierdan los demás videos. Esto es una secuencia, este es el 5.º video y ya llevamos el estudio de la carta a los Colosenses y el próximo domingo haremos nuevamente el siguiente tema, que quedamos entonces en el versículo 17, vamos a seguir desde el versículo 18 en adelante,
para estudiar lo que nos queda de la carta a los Colosenses. Entonces, permítame orar por ustedes y voy a pedir que el pastor nos dé la oportunidad de que ore por las personas que van a escuchar este video. Y le gustaría salir de pronto, no hay problema que salga en el video, ¿no? ¿Listo? Y el pastor va a orar por las personitas que van a escuchar este video. Que los youtubers siempre nos van a decir, comparta este video para ganar likes. Yo les quiero decir, compartan este video para ganar bendiciones. Amén. Para que ganemos a otros para Cristo, para que en el cielo nuestro galardón sea mayor todavía, pero ante todo para darle la honra a nuestro Dios. Amén. Señor Dios, te bendecimos por cada uno de aquellos que está conectado, los que están viendo los videos, los que los van a ver más adelante, Señor. Sí. Te doy gracias por mi hermano Fabián, lo que has puesto en su corazón y en su familia para compartir con otros. Gracias porque has puesto en él aprender, escudriñar para llevar este alimento espiritual también. Bendigo cada varón, cada mujer, cada familia, Señor, aquí representada, en cada uno de los que se conectó a escuchar. Y te pido que en nombre de Cristo esta palabra, como decir tu misma palabra, more en abundancia en cada uno de ellos. Bendiga, santifique sus corazones y te ruego también les permitas conocerte más, acercarse a ti, buscar una iglesia, buscar un lugar donde reunirse, encontrar quien los bendiga, quien les enseñe, quien les ministre también, que tengan cobertura de un lugar, Señor, y que entendamos que somos parte de un cuerpo, no una rueda suelta, sino parte del cuerpo de Cristo. Y por eso tú nos dejaste esos 4 pilares para que nuestra vida estuviera equilibrada espiritualmente. Tu palabra, tu Espíritu Santo, la oración y la iglesia. Los bendecimos hoy en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias, una feliz tarde, nos vemos dentro de 8 días en el próximo video. No se olvide, suscríbase al canal. Bye. Amén.